Qué bueno, mis amados hermanos, poder estar una vez más con ustedes, poder estar una vez más en este lugar y poder una vez más en nuestra vida exponer la palabra de Dios. Gracias por este tiempo que ya hemos pasado aquí en la casa del Señor. Y esperamos que ahora lo que continúe también pueda ser de bendición. Se leyó la palabra de Dios, esta porción hermosa que se acaba de leer hace unos instantes y está basada en la experiencia de Jesús al visitar el hogar de Marta y María. Les confieso que desde que el pastor me señaló la semana pasada o esta al principio de semana que le sustituyera aquí en la exposición de la palabra, empecé a meditar, empecé a pensar, empecé a buscar, qué compartía. Y este pasaje al cual nos queremos referir, me ha llevado un tiempo, que les confieso, un tiempo largo, porque quería que este pasaje les hablara. Siempre me ha gustado en todo el transcurso de mi ministerio pastoral que cuando expongo la palabra de Dios, necesito que ella le enseñe algo nuevo, algo que quizás usted no había pensado nunca, algo que quizás usted ha venido sentándose en las bancas de la iglesia y no ha pensado por primera vez qué me quiere decir este pasaje a mí. Yo no quiero que usted mire para el lado, ni mire al frente, ni mire al costado, ni mire atrás, sino, Señor, ¿qué me está diciendo esta palabra a mí? Porque yo también, mientras hablo, le estoy señalando con sinceridad, Señor, también yo quiero que tú me hables a mí en esta oportunidad. Y uno siempre, todos los pastores, cuando exponemos la palabra de Dios, nos gusta pues tener un tema, nos gusta tener un título, nos gusta tener algo para que usted se lleve. Y yo he buscado y he pensado y se me ocurrió esta idea, las tres variedades de cristianos. Y en este pasaje usted se va a dar cuenta que realmente hay tres variedades de cristianos. Cuando hablamos de variedades, quizás usted enseguida piense, en plantas, ¿verdad? Las variedades de las plantas. Está la naranja y la naranja tiene muchas variedades. Hay naranjas agrias y naranja dulce. La lechuga, hay muchas variedades, ¿verdad? Y hay, mis amados hermanos, también variedades de cristianos. Y voy a repetir este pasaje. Allí en Lucas capítulo 10, 38 en adelante dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te das cuenta que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, ¿verdad? La cual no le será quitada. Realmente, mis amados hermanos,
Podemos pensar, si nos seguimos acercando a la idea de estas tres variedades de cristianos, hay cristianos que realmente saben sentarse para escuchar. Hay muchos cristianos que entran por esa puerta, pero no se saben sentar. Cuando entran por ahí, ya entran pensando, yo sé de qué va a predicar el pastor. Yo sé ya lo que va a decir. Ya eso que él está diciendo, yo me lo sé. Y están aquí dentro, pero están en otra cosa. Porque como son tan sabios, se la saben todas. Como son tan cristianos, más cristianos que el Señor, pues no necesitan oír más. Y todo lo que el pastor está diciendo le entra por un oído y le sale por el otro porque ya se lo sabe, según él. Otros realmente entran por esa puerta, pero llegan como esa variedad de naranja agria, ¿verdad? Llegan con un rostro agrio, llegan quejosos, llegan, como decimos en Cuba, refunfuñando, llegan sin pensar que están en la casa del Señor. Y el tercer grupo, la tercera variedad, son aquellos que entran y se saben sentar y tomar la mejor parte. Tomar, escuchar y analizar la mejor parte. Y dice la palabra de Dios, la cual no le será quitada. Y miren, mis amados hermanos, pensando en estos que no saben escuchar, ¿verdad? Que no saben sentarse para escuchar, aquí nadie puede decir que realmente no es de ese grupo. Muchas veces caemos en eso. No queremos escuchar, creemos que lo sabemos todo, pero no sabemos nada. Aquí hay muchos cubanos, hay mexicanos, hay centroamericanos. Y yo quiero decirle, hermanos, que yo he caído en esa tentación también. Yo he pasado esa experiencia. Todos los cubanos cuando llegan aquí se la saben todas. Llegan con 20 necesidades y mexicanos también. Centroamericanos también llegan con necesidad, necesitan trabajo, quieren buscar trabajo y oyen de uno que no hace falta un mecánico. Yo soy mecánico. No, porque no tiene trabajo, pero en tal lugar hace falta un carpintero. Yo soy carpintero. Y a lo mejor no sabe andar ni con un serrucho. No, porque hace falta un pintor. Yo soy pintor. Y quizás no sabe lo que es una brocha. ¿Verdad? A mí me pasó eso. Cuando yo llegué de Cuba a Estados Unidos, no tenía trabajo, no tenía nada. Llega como llega todo el mundo aquí. Y yo necesitaba trabajo. Y un hermano se me acercó y me dice, pastor, yo tengo trabajo para usted, pero no sé si usted se atreva a hacerlo. Yo tengo una compañía de cortar yarda, de cortar hierba. Le dije inmediatamente, no, si yo sé cortar hierba. Yo sé cortar hierba. Yo sabía cortar hierba en Cuba, pero con un machete, como dicen en Centroamérica o en El Salvador, por lo menos, con una cuma. Yo sabía eso. Pero cuando llegué allá, el hombre me presentó una maquinaria tremenda. Es verdad que él era yardero, tenía muy buenos equipos. Y me dijo, con esta máquina usted va a trabajar. Nunca la había visto, pero yo sé. Y él trató de explicarme, no, si yo sé.
Y trató de explicarme los detalles de la máquina, no, pero yo sé. Y como le dije que yo sabía, pues él entonces me dijo, bueno, mira, por aquí se arranca y por aquí se acelera y por aquí se baja la cuchilla y yo me voy ahora. Y me dejó solo en una yarda de la Chevrolet, de la Toyota, que tenía como 3 acres de tierra, grande. Y yo me quedé solo, pero como yo sabía, arranqué la máquina, no escuché las orientaciones que él me quería dar, arranqué la máquina y salí detrás de la máquina aquella como un gato cuando el perro lo asusta, a correr y corre y corre y corre y cortando hierba y corriendo, y cuando di 2 vueltas me desmayé y cuando abrí los ojos la máquina estaba por allá y yo tirado en el piso. Pero yo sabía. Lo que no había sabido era sentarme a escuchar la explicación que él me quería dar, a enseñarme a trabajar. Y dije, pero yo necesito el dinero. Me volví a levantar, tomé la máquina, le bajé la velocidad y seguí cortando hierba. Pero me volví a desmayar porque iba corriendo detrás de la máquina. Y cuando él llegó al mediodía, yo estaba sentado, bañado en sudor, pero ya casi había terminado la yarda aquella. Y él dijo, pero oye, me has adelantado bastante. Digo, sí, pero estoy muerto. Y dice, te quería pedir perdón porque se me olvidó dejarte un banquito que esa máquina lleva atrás para que tú te pararas. Y andar atrás de la máquina, de esa máquina que se le pone un banquito y uno se para y uno va cómodo. Pero como yo sabía, pagué las consecuencias, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque no me senté a escuchar. Y así, hermanos, hay muchos que por ahí entran por la puerta. Yo sé de qué va a hablar el pastor. Y cuando salen de la iglesia, salen a hacer 20 barbaridades porque no escucharon la palabra de Dios. Porque no supieron de qué se trataba el culto. ¿De qué predicó el pastor? No sé. El pastor predica tan enredado que no lo escuché. Y no saben, ¿verdad? Y aquí en esta palabra, mis amados hermanos, esta variedad de cristianos, nosotros tenemos que darnos cuenta que realmente existen en estos tiempos y siempre han existido y van a seguir existiendo. Porque realmente, hermanos, ¿cuál es la postura? ¿Cuál debe ser la postura nuestra? ¿Nos sentamos a escuchar la palabra de Dios? ¿Te sientas a escuchar la enseñanza viva, poderosa de la palabra de Dios, o te sientas en el banco solamente a pensar en lo que dejaste de hacer, en lo que tienes que hacer, en lo que hizo fulano, en lo que hizo sutano? La palabra nos muestra que María escuchaba su voz. Y cuando tú escuchas la voz del Maestro, tu camino es diferente, tu vida es diferente, tu postura es diferente. Pero María, mis amados hermanos, María escuchaba, ¿sabe por qué? Porque María no tenía YouTube. María escuchaba porque María no tenía Facebook. María escuchaba, sabía escuchar porque no tenía televisión. María escuchaba porque no escuchaba novelas turcas. María escuchaba porque sentía que necesitaba llenarse de la palabra de Dios. Y cuando tú sientes necesidad de llenarte de la palabra de Dios, tú te sientas a escucharla. Tú no te sientas ahí a hojear un libro o a pensar lo que va a hacer mañana o a pensar lo que dejaste de hacer. Tú te sientas porque tú sabes que necesitas alimentarte de esa palabra viva que solo se encuentra y solo se saca cuando escuchamos la palabra de Dios.
Y esa debe ser la posición del cristiano, mis amados hermanos. ¿Saben qué? Cuando nos sentamos a escuchar la palabra de Dios, solo escuchamos su voz. Pablo, mis amados hermanos, escuchó la voz de Dios. Pablo escuchó la voz de Dios y cuando escuchó la voz de Dios, ¿qué tuvo que decir? ¿Qué quieres que haga, Señor? Cuando tú escuchas la voz de Dios, le pregunta inmediatamente, Señor, ¿qué quieres que yo haga ahora? ¿Qué debo hacer ahora? El carcelero de Filipo escuchó, mis amados hermanos, inmediatamente a aquel hombre cuando vio lo que había pasado. ¿Qué dijo? ¿Qué debo hacer? Hizo la pregunta correcta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Allí en Hechos 16:30 podemos buscar y leer esta porción de la palabra de Dios. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para tener el gozo de la salvación? Es necesario que nosotros aprendamos a sentarnos a escuchar la palabra de Dios. Miren, mis amados hermanos, el salmista David en el Salmo 120 y Salmo 121, estos dos salmos, lo escribió David cuando era perseguido por el rey Saúl. Estaba siendo perseguido por el rey. David no tenía nada, pero el rey tenía un ejército que iba buscándolo y buscándolo y buscándolo. Y David se sentó, mis amados hermanos, y escribió estos dos salmos preciosos. Y en el Salmo 121 David dijo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? David estaba perseguido, pero no sentía, mis amados hermanos, otra cosa más que decir, Señor, solo alzando mis ojos a los montes, me daré cuenta de dónde viene mi socorro. Cuando tú estás perseguido por las tribulaciones de la vida, lo mejor que hay es decirle, Señor, voy a alzar mi mirada hacia ti, porque de ahí, solamente de ti viene mi socorro. Y va a tener la respuesta, mi socorro viene ¿de quién? De Jehová que hizo los cielos y la tierra. David alzaba los ojos a los montes. Y miren, mis amados hermanos, este salmo es precioso. El Salmo 121 dice, a Jehová clamé estando en angustia. ¿Y qué? Y Él me respondió. ¿Clamas tú a Él realmente cuando estás en angustia? ¿Clamas a Él cuando tú tienes la experiencia de estar siendo abofeteado por el maligno? Porque el maligno continuamente le gusta abofetear a los escogidos del Señor. Le gusta golpear a los escogidos. Pero cuando entramos por ahí y nos sentamos a escuchar la palabra de Dios, tenemos de Él el socorro, tenemos de Él la ayuda. La segunda variedad, mis amados hermanos, la segunda postura que nosotros vemos aquí ahora es distinta. ¿Por qué? Porque vemos a una Marta que le había dado entrada al Señor a su casa, sabía que el Señor había entrado, pero no se daba cuenta que estaba allí. No se daba cuenta. Le dio entrada en la casa, pero no se daba cuenta que el maestro estaba allí. Su hermana estaba escuchando, pero ella estaba ¿cómo? Ella estaba en otro mundo. Marta no sabía lo que estaba pasando en la sala.
Marta no sabía lo que estaba conversando su hermana con el maestro. Y así hay muchos que entran por esa puerta y no saben lo que está pasando aquí adentro. Porque su mente, su oído, su corazón está lejos de lo que se está diciendo, de lo que el pastor está diciendo. Allí ella siguió en sus quehaceres y en sus preocupaciones. Dice que ella se preocupaba mucho con los quehaceres. ¿No es verdad que muchas veces nos preocupamos tanto con los quehaceres? Nos preocupamos tanto con las cosas que nos atormentan, que no nos da cuenta, no buscamos el tiempo para acercarnos al Señor. ¿Cuántas Martas y Martus estarán sentados quizás todos los domingos en la iglesia y no saben a qué vinieron? No saben a qué llegaron. El salmista, cuando más cargado estaba, él decía, echa sobre Jehová ¿qué? Tus cargas, y Él te sustentará. ¿Y quién es el que no ha tenido una carga en un momento determinado de su vida? ¿Quién es el que puede levantar su mano y decir, yo nunca he tenido una carga, yo nunca he tenido una carga en mi corazón, en mi mente, en mi alma? ¿Se imaginan ustedes cómo estaba el corazón de esta hermana que acaba de dar su testimonio que puede decir hoy que está limpio de ese cáncer? ¿Se ha puesto a pensar usted en eso? ¿Se imagina cómo está la mente y el corazón del que tiene un hijo enfermo? ¿Se imagina usted? Yo he tenido esa experiencia. Pastoreando en Cuba, mi hijo con 12 años, le dio un derrame cerebral. Y cuando llegué al hospital con él, que el médico me dijo, tiene un derrame, hay que operarlo, es grave la situación, hay que abrirle la cabeza. Tengo que operarlo, pero usted tiene que dar el visto bueno. Y yo salí de frente del médico aquel cuando me estaba diciendo aquellas palabras. Lo dejé con la palabra en la boca y salí del hospital y me arrodillé en el patio del hospital, en un jardín que había. Y yo dije, Señor, si tú no me sostienes, si tú no me levantas, si tú no me hablas, yo no sé lo que voy a hacer. Mi hijo se está muriendo y solo tú me puedes dar el consuelo. Solo tú me puedes hablar, solo tú me puedes indicar. Y tenía el Nuevo Testamento en los bolsillos, contenía los Salmos, y saqué el Nuevo Testamento y empecé a leerlo, pero lo abrí en el Salmo 46, verso 10, y dice esta palabra, Salmo 46, 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y me levanté de allí del jardín aquel y entré al hospital otra vez y le dije al doctor, opere al niño, que no va a haber problema. Y él me miró así como asustado, como quien dice, ¿y qué inyección se pondría? Y le dije, opere, lo que no va a pasar nada. El Señor me ha indicado que me esté tranquilo, que no va a pasar nada. Y mi hijo con 12 años fue operado. Y allí está mi nieto trabajando ahí en los audios luego. El Señor actuó, fue operado y no pasó nada. Dios me había dicho, estad quietos y conoced
que yo soy Dios. Cuando nos ponemos en las manos de Dios, cuando hablamos con Él, mis amados hermanos, nos damos cuenta que Él está ahí con nosotros. Si Marta se hubiese quedado tranquila, si hubiese empezado a clamar, si hubiese empezado a escuchar, si hubiese empezado, ella hubiese tenido otra actitud. Pero ¿cuál era la actitud de ella, mis amados hermanos? ¿Cuál era la postura de ella? ¿Cuál era esta variedad? Agria, ¿verdad? Quejándose. Maestro, mira cómo está mi hermana. No me está ayudando, yo me estoy volviendo loca. ¿No es verdad que a veces nos volvemos locos con tantos quehaceres y tantos afanes? Pero si miramos y buscamos el rostro del Señor, Dios entonces nos va a dar esa paz. Dios nos va a dar esa seguridad. Dios va a hablar a nuestras vidas. Dios va a decirnos por el camino que tenemos que andar. La otra variedad, y es la tercera, mis amados hermanos, es aquella donde sabemos escoger la mejor parte. Los que escogen la buena parte, mis amados hermanos, son como nos muestra la palabra de Dios. En el Salmo 143, verso 8, dice la palabra de Dios. En este precioso salmo, mis amados hermanos, y es precioso escuchar la palabra de Dios. 143, yo quiero leerles algunos versos en esta porción de la palabra de Dios. Salmo 143, verso 8 dice: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti ha confiado mi alma. Hazme saber el camino por donde debo andar, por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová. En ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Los que escogen la buena parte, mis amados hermanos, siempre tienen una porción de la palabra de Dios que le habla a su mente y a su corazón. Cuando tú buscas la parte buena de la vida cristiana, cuando tú te postras delante del Señor, y como dice la palabra de Dios, solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte. Y aquí viene lo bueno, la cual no le será quitada. Cuando tú escoges la buena parte con el Señor, nunca te será quitada. Siempre Él va a estar ahí, mis amados hermanos. Él nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar. Cuando tú escoges la buena parte, no comes nunca de ese fruto agrio como estaba María, refunfuñando, peleando. Y no se daba cuenta que el maestro estaba allí para sanar sus heridas, para ayudarle, para levantarle. Pero tantas veces lo agrio del camino lo llevamos, no nos deja ver lo que el Señor quiere enseñarnos. Tantas veces la vida agitada, la vida llena de problemas, no nos permite detenernos a escuchar lo que Dios tiene para decirnos. El domingo pasado el pastor hablaba, ¿verdad?, de esa parábola hermosa del buen samaritano. El sacerdote era el sacerdote, ¿verdad?
Pero tenía tantas cosas en su cabeza que no le dio tiempo a pensar, no le dio tiempo a sentarse, no le dio tiempo a acercarse al necesitado del camino, al herido. ¿Cuál fue el otro que tampoco le dio tiempo? El levita tampoco le dio tiempo, oraba trabajaba en el templo, hacía los quehaceres del templo, pero no tenía tiempo para acercarse al herido. Yo he conocido sacerdotes y levitas. Lo he conocido y nunca se me olvidará. Cuando yo era pastor en Cuba tenía la responsabilidad de dirigir los jóvenes en toda la convención y dimos una convención de jóvenes y un pastor contó el testimonio de los pastores que predicaron ese día. Uno contó su testimonio triste. Y él cuenta porque no se ha muerto todavía, que cuando él era joven ya tenía vida cristiana. Dice, yo iba a la iglesia, yo caminaba con el Señor, tenía deseo de predicar. Y dice, mi padre me mandó un día a un campo lejos de mi casa, en bicicleta iba, y tenía que buscar un recado, algo que me encargó mi padre. Dice, yo salí por aquel camino, eran como 10 kilómetros que tenía que caminar en bicicleta. Dice, al mediodía en punto iba por aquel campo, pero yo iba con mi mente puesta en la urgencia que mi papá me había encargado que fuera en casa de ese hombre, que no me detuviera en el camino, que fuera allá y le trajera algo que él necesitaba. Y yo iba solamente con aquella idea, pero el sol estaba fuerte y lejos en el camino vi una mata de mango y dije, cuando llegue allí voy a descansar un momento. Y al llegar allí vio a un hombre y dice, ay, mira qué bueno, voy a conversar con él, voy a hablarle del evangelio a ese hombre que está ahí debajo de esa mata de mango. Pero cuando se detuvo para bajarse de la bicicleta, dice que escuchó como una voz que le dijo, acuérdate de lo que dijo tu padre, ve allá y busca el mendado y no te detengas. Y entonces pensó, bueno, voy a recoger y cuando regrese voy a hablarle a este hombre. Y fue y recogió el mandado y regresó, y cuando regresó, entró allí debajo de la mata de mango y allí estaba el hombre. Pero se había ahorcado y estaba colgando en la mata de mango. Ya se había ahorcado. Y dice, me reguindé de los pies de aquel hombre y empecé a llorar como si lo conociera, desesperado, porque Dios me dio la oportunidad de detenerme, pero el diablo me quitó la idea de detenerme y hablarle del Señor. ¿Y cuántos, mis amados hermanos, habrán pasado esa experiencia en la vida? ¿Cuántos no le han hablado al compañero de trabajo porque el tiempo es tan apurado? ¿Cuántos han tenido la oportunidad de hablarle al que está a su lado y no han tenido tiempo? Están afanados y turbados con los quehaceres de la vida y no han tenido tiempo de detenerse a hablarle al amigo, a hablarle al compañero de trabajo, a hablarle al necesitado. No tienen tiempo de postrarse. Solo una cosa nos falta. ¿Y saben cuál es? Lo que hizo María, sentarnos, analizar la palabra de Dios, creer que el Señor está ahí para ayudarnos, para sostenernos, para mirarnos, para llevar una vida que agrade continuamente a Él. ¿Cómo está tu vida con el Señor en este día? ¿Cómo está tu tiempo con el Señor en este día? ¿Cuántas veces no tenemos el tiempo para postrarnos delante de Él? Pero yo quiero que en este día tú tomes una decisión. ¿Y saben cuál es? Póstrate delante de Él. Y dile, Señor, ayúdame a mejorar mi vida espiritual.
Ayúdame, Señor, a caminar mejor contigo. Y cuando la iglesia completa se postre y camine con el Señor, tendremos una iglesia dando fruto al 100%. Tendremos una iglesia victoriosa. Que Dios nos bendiga, mis amados hermanos, y nos enseñe a vivir una vida que siempre agrade a Él. Que Él nos bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque podemos en esta hora reconocer que necesitamos más de ti. Gracias te damos, Padre Celestial, por este tiempo que nos has concedido, pero ayúdanos, Padre Celestial, a hacer realmente como hizo María, a sentarnos delante de tu presencia, a escuchar tu voz y tu palabra y a dar frutos al 100%. Amén.